ahora sí, hermanos, ¿verdad? Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, ¿verdad? Vayan a ustedes, por favor, ¿verdad? A Lucas capítulo 7, ahí vamos a pasar un tiempo, ¿verdad? Meditando en la palabra del Señor, ¿verdad? Así que vayan abriendo sus Biblias, ¿verdad? Lucas se encuentra en la segunda mitad de la Biblia, ¿verdad? Donde está el Nuevo Testamento, ¿verdad? Lo más reciente, el Nuevo Pacto, ¿verdad? El Nuevo Testamento. Ahí van a encontrar ustedes en la segunda mitad de su Biblia el Evangelio según San Lucas, ¿verdad? Vayan buscándolo. Si es tu primera vez que estás en Pipsi, bienvenido. Nos da mucho gozo, ¿verdad? Tenerte aquí. Esperamos, ¿verdad? Que salgas de aquí diferente, ¿verdad? Revitalizado en tu espíritu, ¿verdad? Y sobre todo, ¿verdad? Con una fe renovada en el Señor, ¿verdad? Así que bienvenido. Mi nombre, los que no me conocen, ¿verdad? Mi nombre es Johnny Tech, ¿verdad? Y es un placer para mí, ¿verdad? Estar aquí ministrando en este lugar, ¿verdad? Con mi familia. Los que no conocen a mi esposa, ¿verdad? Laurita se sienta aquí enfrentito conmigo, ¿verdad? Y bueno, mis hijas son algunas de las que están aquí. La otra es como hija postiza, ¿verdad? La güerita, esa no es mía, ¿verdad? Y tampoco vive conmigo, ¿verdad? pero está muy cercana, ¿verdad? A nosotros, ¿verdad? Y bueno, doy gracias a Dios por la vida de cada una de ellas que nos dirigen de una manera maravillosa alabando al Señor. ¿No es cierto, hermanos? Sí, ¿verdad que sí? Amén. Muy bien, todos queremos lo mejor para nuestra familia, ¿sí o no? Dígame sí o dígame no. ¿Quieren lo mejor para la familia? Claro que sí, ¿verdad? Siempre queremos lo mejor para la familia. La problemática aquí o la pregunta es, ¿qué es lo mejor que nosotros podemos hacer para nuestra familia? ¿Qué es lo mejor que nosotros podemos hacer para nuestra familia? Bueno, depende con quién hables, ¿verdad? Porque algunos te dirán, ¿verdad? Que lo mejor para la familia, lo mejor que podemos hacer por la familia es pues darle todo lo que ellos necesitan. Que no les falte nada, y yo sé que todo mundo sentimos un gozo especial, una satisfacción, saber que proveemos para nuestra familia, ¿verdad? Y no les falta nada, ¿verdad? Algunos dirán, ¿verdad? ¿verdad? Eso es lo mejor que puedes hacer por tu familia, que no les falte nada. Otra cosa que podemos hacer, dicen, no, lo mejor que puedes hacer con tu familia es divertirte con ellos, pasar buenos tiempos con ellos, ¿verdad? Divertirte, tener un buen humor, ¿verdad? Pasar tiempos divertidos juntos, ir de vacaciones, ¿verdad? Ver películas juntos, bueno, pasar tiempo juntos, dijeran algunos, ¿verdad? Otras personas te dirán, ¿verdad? Que lo mejor que puedes hacer por tu familia, por tus hijos, ¿verdad? Por tu esposo, por tu esposa, es inculcarles una vida sana, ¿verdad? Que hagan ejercicio. Yo ya empecé a ir al gimnasio otra vez, ¿verdad? Hacer ejercicio, comer sanamente, ¿verdad? Dejar de comer tantas cosas feas, ¿verdad? Que baratas, ¿verdad? Buenas, baratas pero dañinas, ¿verdad? Eso es lo mejor que puedes enseñarle, ¿verdad? A tu familia a ser saludable. Esa es otra cosa que puedes hacer. Algunos dicen que eso es lo mejor. Algunas otras personas dirán, ¿verdad? Que no, la educación es crucial, ¿verdad? Si tú les puedes dar una buena educación a tus hijos, eso es lo importante. Otros dicen, no, enséñales a trabajar. Que sepan, ¿verdad? Ganarse el pan, ¿verdad? Y que sepan trabajar, ¿verdad? Porque ustedes saben lo que dice el dicho, ¿verdad? Dale al niño un pescado y lo alimentarás por un día, pero enséñale a pescar, trabajo, ¿verdad? Enséñale a pescar y lo alimentarás toda una vida, ¿verdad? Y muchos son de ese pensamiento también. Lo mejor que puedes hacer por la familia es enseñarles a trabajar. Algunos dicen, no, lo mejor que puedes hacer tú es guardar y guardar, ¿verdad? Y juntar un tesoro para dejarle a los hijos un patrimonio familiar o un patrimonio económico, ¿no? Puede ser algún negocio, puede ser casas, puede ser algo material, ¿verdad? Algo que les puedas dejar a los hijos. Algunos piensan que eso es, ¿verdad? Lo más importante, ¿verdad? O lo mejor que puedes hacer por tu familia. Déjame decirte que si tú hablas con la viuda de Naín, ¿con quién? La viuda de Naín, ¿ok? Si hablas con la viuda de Naín, ella te va a decir que lo mejor que tú puedas hacer por tu familia es llevarlos a Cristo. Es lo mejor que tú puedes hacer por tu familia, te dijera la viuda de Naín. Abre tu Biblia ahí en Lucas capítulo 7. Vamos a ir al versículo 11. O sea, vamos a ir al 7-11, ¿verdad? Al 7, capítulo 7, versículo 11, ¿verdad? Y ahí vamos a iniciar, ¿verdad? Nuestra lectura del día de hoy, ¿ok? Cuando ustedes lo encuentran, miren aquí hacia arriba, ¿verdad? Para yo saber, ¿verdad? Que están listos para que comencemos a leer la Biblia el día de hoy, ¿verdad? De nuevo, el pasaje bíblico que vamos a leer se encuentra en Lucas capítulo 7. Vamos a leer de los versículos 11 hasta el versículo 18. ¿Estamos listos, hermanos? ¿Sí? Lucas capítulo 7 versículos 11 al 18. Coloca ahí un marcador, no pierdas la Biblia, no pierdas tu lugar en la Biblia.
quiero solamente platicarte poquito acerca, ¿verdad? Antes de leer, ¿verdad? Quisiera comentarte poquito algo acerca de este pasaje bíblico. Obviamente, esto es como ya te dije, ¿verdad? La narrativa, ¿verdad? O el recuento, ¿verdad? O el registro, ¿verdad? De la historia de la viuda de Naín, ¿verdad? Así se llama, la viuda de Naín. Ahora, es importante y es interesante porque ningún otro evangelista, en ninguna otra parte de la Biblia vas a encontrar esta historia más que Lucas. Lucas fue el único, ¿verdad? Que tuvo, ¿verdad? Esa fascinación, ¿verdad? Con esta historia, con este milagro de Jesús, ¿verdad? Y él registra esta historia. Si no fuera por Lucas, tú y yo, nadie supiera ni siquiera de la viuda de Naín y mucho menos de Naín, como vamos a investigar en unos momentos ahorita, ¿ok? Pero es bien importante esta parte, ¿verdad? No se nos da mucha información acerca de la viuda. Solamente se nos dicen en realidad dos cosas, ¿sí? Se nos dicen dos cosas. Lo primero que se nos dice es su condición, ¿verdad? Su condición, ¿verdad? Nos dice que su condición es que era una persona viuda, ¿ok? Es su condición. Pero también se nos dice acerca de su comunidad. ¿Ok? Y su comunidad es Naín. O sea, Naín no era su esposo, ¿ok? La viuda de Naín, no, pues ha de ser su esposo Naín, ¿verdad? No, esa es la comunidad donde ella vivía. No conocemos el esposo de ella. Le digo, no se nos da mucha información acerca de esta mujer, más que dos cosas. Solamente se nos dice su condición, era viuda, y su comunidad, ¿ok? Que era la comunidad de Naín. Ahora sí, vamos a leerlo, ve lo que dice la escritura acerca de esta mujer. Lucas capítulo 7, versículos 11 al 18, digan bien fuerte, ya lo encontré. Eso es, dice así la palabra del Señor. Yo voy a comenzar leyendo, ¿ok? Si dejo alguna palabra fuera, usted la termina por mí, ¿ok? Para saber que vamos todos caminando por el mismo rumbo en la lectura bíblica, ¿verdad? Espero que me haya dado a entender. Vamos a ver si me da a entender. Dice así, versículo 11, Lucas 7, versículo 11. Aconteció después que él iba a Eso, ok, sí me entendieron, ¿verdad? Dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos, y también iban con él una gran multitud. Entonces iban gente, ¿verdad? Que eran personas que lo seguían, eran sus discípulos, sus alumnos, pero habían otros, ¿verdad? Que iban pues nomás a chismear, ¿verdad? A ver qué iba a hacer ahora Jesús, ¿verdad? La multitud, ¿verdad? Y después dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a si me están siguiendo, ¿verdad? Dice, el difunto era hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella pues mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor Jesucristo la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. O sea, Jesucristo aquí, fíjese, cuando tú vas alguna vez te has cruzado, ¿verdad? Que vas por el camino y de repente se cruza una procesión, ¿verdad? Funeral. Por lo general, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos, ¿verdad? Nos detenemos, ¿verdad? Y nos paramos para no interrumpir. Es un momento muy solemne, ¿verdad? Por lo general se asignan algunos oficiales, patrulleros, ¿verdad? Algunas policías, ¿verdad? Que van, ¿verdad? Aunque se ponga verde o aunque esté en verde, tú te detienes porque, pues llevan al muertito, ¿no? Y entonces te detienes, ¿verdad? Por reverencia, es un momento solemne, ¿no? No interrumpes, ¿no? Pero fíjese, Jesús no había alguna funeraria donde él fuera que no la interrumpiera. Cualquiera, ¿verdad? Él la cancelaba en cualquier día, ¿verdad? Y en este momento él está a punto de hacer eso. Fíjese, en vez de hacerse a un lado Jesús y dejar pasar, ¿verdad? El sufrimiento de la gente, Jesús dice que se acercó, dice así, lo sigamos leyendo. Dice, cuando el Señor la vio a la mujer que iba ahí en la procesión, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y vea lo que hace Jesús. Y acercándose, tocó el féretro. Todos sabemos que es un féretro. Sí, es el cajón, ¿verdad? Dice, tocó el féretro, dice, y los que lo llevaban se detuvieron. Y vea lo que hace Jesús. Y dijo, joven, le dijo al muchacho que estaba allá adentro muerto, al hijo de la viuda. Él le dice, joven, le dice así. Lo que nos da una idea acerca de la edad más o menos de este hombre, ¿verdad? No era un hombre, digamos, necesariamente maduro, todavía vivía con ella, estaba ya un hombre desarrollado, ¿verdad? Pero era un hombre joven, ¿verdad? Fíjese qué tristeza, ¿no? Vemos que la gente se muere y siempre nos da tristeza. Pero cuando escuchamos que un joven se murió, y decimos, qué tristeza, hombre, ¿no? Da más pena, ¿no? Y luego más si el muertito es tuyo, ¿verdad? Entonces dice aquí, ¿verdad? Que Jesús le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces
se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y Jesús lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo. No, really. Todos tuvieron miedo, dice. Pero vea, dice, y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y Dios, ¿qué dice? Ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de Jesucristo por toda Judea y por toda la región de alrededor. ¡Qué historia!, ¿no? Qué historia tan tremenda la que podemos aprender el día de hoy. Ahora, fíjense, les dije que nos dicen muy pocas cosas acerca de esta mujer. Lo primero que se nos dice acerca de su condición, y después también se nos dice de su comunidad. Yo quisiera que primero habláramos de la comunidad de la mujer. Es bien importante. Esto se va a ir un poquito así como a clase de geografía, ¿verdad? Y topografía, así, ¿verdad? Pero es importante, ¿verdad? Así que le voy a pedir que tenga paciencia conmigo, ¿verdad? Pero vea una vez más el capítulo 7, versículo 11. Hablando de la comunidad de la mujer, dice: aconteció después que él, o sea Jesús, iba a la ciudad que se llamaba, ¿cómo dijimos? Naín, ¿verdad? Se llamaba Naín la ciudad. Entonces, esto es importante. Le digo que la comunidad es importante, ¿verdad? Porque déjeme decirle que Naín hasta el día de hoy todavía existe. Sí, Naín, este pueblo no es una ciudad, ¿ok? Es un pueblo, y es un pueblo muy pequeño. Todavía existe, es una comunidad muy pequeña. De hecho, Naín, ¿sabe cuál es el significado de Naín? Naín, su raíz está en la palabra enano, ¿sí? Sin agraviar, ¿verdad?, los presentes, ¿verdad? Enano, ¿verdad? Es así, ¿verdad? Es la palabra enano. O sea, es lo que pero no es enano así como de una manera degradante, sino que es así como que descriptivo en el sentido, por ejemplo, han mirado ustedes que dicen, bueno, acá hay una planta de coco, ¿verdad? Una planta de coco, una palma de coco, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad? Este es coco, pero es coco enano, dicen así. Se puede aplicar, ¿verdad?, a plantas, a animales, o pues también a personas. A veces, ¿verdad?, se les dice a alguna gente, les dicen, ¿verdad?, enano, ¿verdad? Pero esa es la idea, ¿verdad? Naín significa eso, enano, ¿verdad? Que es algo muy pequeño, ¿verdad? Más que lo común, ¿sí? Más que lo común. Okay, más que algo común, más pequeño de lo común. Entonces es interesante, ¿verdad?, porque nos habla del tamaño, ¿verdad?, de esta ciudad, ¿verdad?, o de este pueblo de Naín. ¿Sabe usted que en el 2019 se realizó un censo de ese lugar? ¿Sabe cuántas personas vivían ahí en el 2019? Okay, 1,876 personas. Es un pueblito muy chiquito, es una comunidad muy pequeña, ¿verdad? Ahora, en el tiempo de Jesucristo, ¿verdad?, algunos arqueólogos calculan que en el tiempo de Jesucristo, este mismo poblado, ¿verdad?, de Naín, tenía aproximadamente, escúchele usted, no más de 40 casas, no más de 40 familias viviendo en ese lugar, ¿sí?, de Naín. Ahora, Naín, hermanos, era una comunidad rural. Lo que significa, hermanos, ¿verdad?, que era de difícil acceso. Si nosotros notamos en el capítulo 7, en el versículo 12, dice: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, dice así, se le llama ciudad, pero ciudad en realidad es como comunidad, pues, ¿verdad? No necesariamente una ciudad. Dice que tenía puerta la ciudad, dice así. Sin embargo, cuando habla la palabra ahí, cuando dice que llegó cerca de la puerta de la ciudad, está haciendo referencia no a que la ciudad tenía una puerta, porque fíjense, en aquel entonces habían ciudades grandes y amuralladas. Y las ciudades que eran grandes y amuralladas, como Jericó o Jerusalén, pues tenían diferentes puertas. Algunas de ellas ya tenían diferentes carreteras, diferentes accesos para entrar a una ciudad muy grande. Esta ciudad, hermanos, o este poblado solamente tenía una puerta. Pero, o sea, ni siquiera, ¿verdad?, llega a tener muralla, porque pues era muy chiquito, ¿verdad? Lo que quiere decir con eso, ¿verdad?, da la idea, en aquel entonces, ¿verdad?, da la idea en los tiempos bíblicos de que solamente había un acceso a la comunidad, solamente había una carretera, una manera. Hay usted poblados que dices, la única manera de llegar es por acá y es el único camino que hay, terracería, ¿no? Y ahí vas, ¿verdad?, entre ramas. Bueno, así era más o menos Naín, ¿verdad? Era una comunidad muy rural, solamente tenía un acceso que era muy difícil, ¿verdad? Nos habla, ¿verdad?, de que la ciudad, hermanos, o el poblado no era un lugar muy transitado, puesto que no tenía muchas carreteras. Y usted sabe lo que pasa cuando las poblaciones o las comunidades están como que muy alejadas de las calles principales, ¿verdad? Se convierte en lo que nosotros conocemos como comunidades aisladas o comunidades marginadas, ¿sí?
Entonces así era Naín, ¿verdad? Y ahí estaba esta viuda, ¿verdad? De hecho, déjeme hablarle poquito acerca de dónde estaba localizada, porque según el mapa, ¿verdad?, que les traje ahora, ¿verdad? Yo soy una persona muy visual, ¿verdad? Y como que me ayuda a mirar, ¿verdad?, más o menos dónde está ocurriendo esto. Tenemos, creo, un mapa ahí, ¿verdad? Si ustedes se fijan, ¿verdad?, ahí en el mapa van a notar, ¿verdad?, que en la parte izquierda, parte alta izquierda, está el mar de Galilea. ¿Lo miran ustedes? ¿Sí? Muy bien, ahí está una ciudad que se conoce como la ciudad de Jesús, ¿verdad? Porque ahí desarrolló mucho de su misterio. Es Capernaum, dicen que ahí vivía Jesús, ¿verdad? La ciudad de Jesús, porque ahí vivía con Pedro, dice la historia, ¿no? Entonces, Capernaum está junto al mar de Galilea, ¿se fija? Entonces usted sabe que los cuerpos de agua están pues a nivel de mar, ¿verdad? O sea, está muy abajo, ¿sí? Sin embargo, si ustedes se van a la parte de abajo, ¿verdad? Ahí se mira Naín, ¿sí lo miran ahí donde dice Naín? Dice, está en las montañas, se fija, está el monte Tabor y está Naín. Ahora le digo, yo sé que ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver con la Navidad? ¿Verdad? No, espéreme un poquito, le digo, téngame paciencia, ¿verdad? Es importante, ¿ok? Fíjese usted dónde está Capernaum, está muy abajo a nivel de mar, ¿ok? Y Naín está mucho más allá, detrás del monte Tabor, en otro monte, ¿verdad?, que se le conoce como el monte More, ¿verdad? Y allí, ¿verdad?, a faldas de ese monte, pues se encontraba, ¿verdad?, Naín. Ahora, la ciudad, la ciudad o la comunidad era un poblado que era agrícola. Cuando hablamos de agrícola, hermanos, estamos hablando no necesariamente de que pues sembraban cosas y las vendían, porque pues nadie pasaba por ahí. Lo que significa, hermanos, que era agrícola es de que ellos tenían que sembrar para poder comer. Si no siembran, no comen. Si no siembran y si no cae lluvia, amigos, es muy probable que es posible que por eso la ciudad estaba tan pequeña, porque el nivel de mortandad era muy alto. ¿Se fija? Era una ciudad marginada, muy pobre, ¿ok? Inaccesible, ¿ok? Ahí es donde vivía Naín, y eso es Naín, ¿ok? Ahora, esa es la comunidad. Ahora hablemos de la condición de la mujer. Vaya una vez más, Lucas capítulo 7, versículo 11, y se aconteció después, ¿verdad?, que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, o del único acceso al poblado, he aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo de su madre, la cual era viuda. Y había con ella pues personas, ¿verdad?, muchas personas de la comunidad, ¿verdad? Por lo tanto, se nos dice la condición de la mujer. Se nos dice que la mujer va avanzando. Ahora imagínensela usted, ¿ha visto usted una madre que pierde un hijo? Hermanos, avanzan pero casi arrastran los pies, hermanos. Apenas pueden con su alma, ¿verdad? Es bien difícil, hermanos, perder un hijo. Ahora imagínate que es el único que tienes. Esta mujer dice que iba avanzando en este proceso funeral. Estaba ella como que envuelta, ¿verdad?, en la tristeza, en la depresión de lo que le había pasado. Estaba avanzando, pero en un lugar muy malo de su vida. Se nos dice, ¿verdad?, que iba avanzando así por la vida y que le había tocado una vida difícil. Esta vez que estuve en Guadalajara me tocó platicar con un muchacho, un joven, y mientras yo platicaba con él, le pregunté, ¿tienes hermanos? Y me dijo, sí tengo hermanos. Bueno, tenía, me dice. Le digo, ¿cómo? Y ya me empezó a contar su historia, hermano. Nos dejó impresionados, hermano, cuando me dijo que es que mi hermano, dice, el que me quedaba me lo acaban de matar, dice. Y luego dice, antes de él tenía yo otro hermano y pues a él lo secuestraron, dice. Y luego tuvo otro hermano, dice, que también lo secuestraron y ya nunca los hemos visto a ver, dice. Y luego después dice, hace unos meses, dice, se llevaron a mis dos sobrinos, que fue a buscar a su papá, al rancho, a ver no sé qué cosa. Y también mi hermana ya ha perdido, ya se regresó a la casa, ya perdió, dice, a sus dos hijos. Yo dije, hermano, yo me quedé, wow, me quedé así. Ustedes saben, yo pasé una situación de secuestro con mi papá y es una cosa tremenda. Ahora vivir esa situación 5 o 6 veces, yo dije, pensé en la mamá. Imagínese estar en los zapatos de esa mujer. ¿Cómo avanzas por la vida?
La viuda de Naín dice, hermanos, ¿verdad? Que se le había muerto el esposo, porque pues por eso se llama viuda, ¿verdad? Se le había muerto el esposo. Va avanzando, la mujer va viuda también. Pero ahora, hermano, va completamente sola. Se le acaba de morir el único hijo que ella tenía. ¿Cómo estaría? Destrozada emocionalmente, desprotegida. Hermanos, déjenme decirle, una mujer sola en aquel entonces, como hoy en día, hermanos, no es cosa buena, hermanos. Yo tengo una regla en mi casa, ¿verdad? Mis hijas no van a Tijuana sin nosotros, así de sencillo. Vamos a ver cuántas mujeres desaparecidas, hermanos, están en Tijuana. Hay una problemática tremenda, hermanos, en México. Y siguen desapareciendo mujeres en Tijuana, hermanos. ¿Por qué? Porque pues, y están desaparecidas. Esa es la clave, se fija, ¿por qué están desaparecidas? ¿Por qué nadie sabe qué pasó con ellas? ¿Por qué nomás un día no llegaron a la casa? Iban solas, iban desprotegidas, hermanos. Eso no es un muy buen lugar para estar para ninguna persona. Esta mujer estaba viuda, ahora ya estaba sola porque la única posibilidad, de seguro el único hijo que podía sembrar y plantar y cosechar y ayudarle poquito a ella, pues se le fue allí con este joven que se había muerto. La única esperanza de vida que a ella le quedaba, fíjese, en un abrir y cerrar de ojos esta mujer se quedó sin familia. Como el niñito que recordábamos el domingo pasado, ¿verdad? Que ahí en el desfile de Chicago del 4 de julio, ¿verdad? Que andaba el niñito ahí caminando, ¿verdad? Entre el desfile y lo encontraron por ahí deambulando solo y lo empezaron a ofrecer. Pues aquí está un niño que está perdido, lo llevaron a la televisión y decían, aquí está un niño, tiene 2 años, ¿verdad? No sabe cómo se llaman sus papás, alguien por favor venga por él. Y no venían. Bueno, a los 2 o 3 días finalmente encontraron, es que ¿saben qué? A ese niño cuando estaba él en el desfile, le mataron sus papás. Fue uno de los papás que mataron, por eso el niño andaba. Imagínese, a los 2 años ya estás huérfano en el mundo, ya perdiste a tus 2 padres en un solo día, hermanos. Esa es una cosa tremenda, hermanos. Esta mujer se quedó así, hermanos, ¿verdad? Sin familia de un día para otro. Ahora que me decir, en aquel entonces, en un lugar tan rural, en un lugar tan pobre, tan marginado, ¿verdad? Muchas de las mujeres, ¿verdad? Tenían una de 2 opciones, ¿verdad? Una, o se pone a pedir limosna a esta mujer, o se prostituye, o simplemente se muere de hambre. Esa es la condición en la que estaba esta mujer. Va viuda, va sola, va triste, y atención con esto, va de bajada. Dices tú, ¿cómo que va de bajada? Pues sí, va de bajada. ¿Cómo sé que viene de bajada? Porque se encuentra con Cristo. ¿Okay? Si nosotros vemos a Jesucristo, Naín le quedaba cuesta arriba. ¿Okay? ¿Recuerdan cómo les hablé poquito acerca de dónde estaba Galilea y dónde estaba Capernaum? A nivel de mar. ¿Y se acuerdan cómo les dije, verdad, que Naín estaba detrás de los cerros allá? ¿Sí? Ok, vayan por favor aquí a Lucas capítulo 7 en el versículo 1. Vemos ahí dónde está Jesús. Note usted, dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró ¿en dónde? En Capernaum. ¿Dónde estaba Jesús? A nivel de mar, en Capernaum. ¿Ok? Ahora, cuando vamos al versículo, en Capernaum lo que hace es de que sana, ¿verdad? Al siervo de un centurión. ¿Se acuerdan de eso? ¿Verdad? Le dice el centurión, no Jesús, ni siquiera tienes que venir. Desde ahí donde estás tú di que tú manda que se vaya esta enfermedad de mi siervo. Y yo sé, ¿verdad? Que él va a sanar porque tú tienes autoridad sobre la enfermedad. Y Jesús dice, wow, dice Jesús, nunca he visto una fe tan grande ni en Israel, pero la veo en ese hombre, dice. Y dicen que cuando llegaron a la casa, aquel centurión ya estaba sano, dice, lo encontraron sano. Jesús a la distancia, sin verlo, sin tocarlo, a la distancia Jesús lo sanó a ese hombre. Entonces ahí está Jesús en Capernaum. Ahora llegamos al versículo 10, dice, y al regresar a casa, al regresar a casa los que habían sido enviados, dice Lucas 7:10, dice, y al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Ahora vea el versículo 11, ¿ok? Y vea lo que dice, aconteció, dice, después. Ahora es interesante porque dice, aconteció después. ¿Qué es lo que acontece después? Lo que acontece después de que Jesús viene entrando a la ciudad de Naín. ¿Sí? En la puerta de Naín dice que va entrando. Ahora, ese después que casualmente está ahí, dice, aconteció después, lo dice muy fácil Lucas. En realidad, entre el versículo 10 y el versículo 11 existen aproximadamente unas 10 horas de distancia. ¿Okay? No es así como que después. Es como cuando nos dicen los hijos, ¿verdad? Es un después como cuando los hijos saca la basura. Sí, va, después.
Entonces después se tarda un montón, ¿verdad? En realidad no significa después inmediatamente, significa después, ¿sí? Dice aquí, aconteció, dice después, dice el versículo 11, que él, Jesucristo, iba a la ciudad que se llamaba Naín, dice, y en el versículo 11 que ya iba llegando a la ciudad. Entre esos dos pasajes bíblicos, hermanos, que solamente hay algunas letritas, tú y yo lo avanzamos en cuestión de un segundo, ¿verdad? En cuestión de un vistazo, ¿verdad? Un pestañazo llegamos a Naín, de Capernaum a Naín. Se tarda en realidad, hermanos, mucho tiempo para llegar ahí. Se tarda muchísimo tiempo para llegar ahí. Porque Capernaum, les dije, está a nivel de mar y Naín está en las montañas. Por lo tanto, Jesús viene subiendo hacia Naín y ella viene de bajada hacia la única entrada o el único acceso a la comunidad. ¿Sabe por qué? Porque en aquel entonces a los muertos se les siempre los panteones, ¿sí? Los panteones siempre estaban afuera de la ciudad, ¿sí? Hoy en día nuestros panteones pues ya como que yo creo que originalmente estaban fuera de la ciudad, ¿verdad? Pero empieza a crecer la población, se llena de gente y al rato, ¿verdad? Los panteones están así como que, ¿verdad? La primera casa que yo compré, ¿verdad? Yo tenía unos vecinos bien tranquilos, ¿verdad? Bien tranquilos, ¿verdad? Mis vecinos, ¿verdad? Porque yo me asomaba así ¿verdad? Por la barda de ellos. No, pues era un panteón. Bien tranquilos vivíamos ahí, los vecinos se portaban súper bien, no hacían ruido, ¿verdad? Es la primera casita que yo compré, hermano, ¿verdad? Donde yo vivía, donde vivíamos originalmente, nuestro primer nido de amor, ¿verdad? Así vivíamos, junto a un panteón. Ahora los panteones están donde sea, pero en aquel entonces tú tenías que salir de la ciudad para enterrar a tus muertos, ¿verdad? Saben, hay una excepción. Uno de los únicos muertos que en Israel se enterró en la ciudad fue el rey David. A él lo enterraron en la ciudad de Jerusalén. Es bien interesante, aunque no tiene nada que ver con lo que estoy hablando hoy, pero se me hace fascinante, ¿verdad? Porque a David, fíjese, Jesús dice, ¿verdad? Que cuando Él vuelva, Él va a resucitar a los muertos, ¿sí? Y dice que David, ¿verdad? Dice que va a estar reinando otra vez David en Jerusalén. ¿Dónde enterraron a David? En Jerusalén. Cuando Él salga, ya está en el lugar de su reinado. ¡Wow! ¡Qué interesante!, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema. Los muertos se enterraban afuera, ¿sí? Entonces esta mujer viene saliendo de la ciudad, viene cuesta abajo, Jesús viene cuesta arriba. ¿Y sabe qué? Se topan ahí. Ahí es donde se encuentran, ¿verdad? Ahora le digo, esta mujer, déjeme decirlo y trate de profundizar su pensamiento conmigo, ¿ok? Esta mujer, por lo tanto, viene de Naín y ella viene para abajo. Esta mujer, hermanos, va para abajo, hermanos. Ahora, yo no sé si algún día se te ha muerto un hijo o no, pero déjame decirte que eso le da para abajo a quien sea. Eso le da para abajo a quien sea. Ahora dirás tú, no, pues no, que se me ha muerto un hijo. No, ok, pero tal vez no perdiste un hijo, pero tal vez has perdido una relación. ¿Y acaso no te vas para abajo cuando pierdes una relación? Tal vez perdiste tu trabajo, ¿verdad? Y tienes problemas económicos, te vas para abajo, ¿verdad? Tal vez no se te murió tu esposo, pero ¿verdad? Anda como si se hubiera muerto. O tal vez tienes hijos, pero los hijos es como que si no eres su madre o no eres su padre, hacen lo que se les antoje. Y eso te da para abajo, ¿sí o no? Diferentes cosas a diferentes personas nos dan hacia abajo en la vida. Problemas matrimoniales, problemas con los hijos, complicaciones financieras, complicaciones de salud propias o complicaciones de salud de tus hijos o complicaciones de tus padres. Son cosas que a nosotros nos dan, ¿cómo? Para abajo, ¿sí o no? Esa es la verdad, hermano. ¿Te ha tocado irte para abajo algún día? En algún momento de tu vida has experimentado un tiempo de que dices, no, sabes que yo no ando bien así abajo, arrastrando el ala, decimos, ¿verdad? Arrastrando las cobijas. En todos los sentidos, la viuda de Naín, hermanos, iba para abajo. En su edad ya estaba grandecita, totalmente sola, perdió toda su familia, está triste, cansada, deprimida, no le queda nada, la esperanza se ha ido, está en el peor momento de su vida, en el lugar más bajo de su historia. No es la que un día fue. Me recuerda la historia de Ruth y Noemí. ¿Recuerdan esa historia de Ruth y Noemí? Noemí sale de su pueblo con su esposo y sus 2 hijos y las esposas de sus hijos también. Sale para buscar un mejor futuro para la familia. Dice que en Belén había una hambruna muy fuerte y eso movió a la familia a buscar un nuevo horizonte. Dice que aquella mujer comenzó y se fue, ¿verdad?, de la ciudad pensando encontrar algo mejor. Y sabemos la historia, la registra ahí, si no la has leído, léela, ¿verdad? En el libro de Ruth, se lee en un ratito, ¿verdad? Y bien bonita la historia. Dice, lo que pasa con esta mujer, ella sale con ganas de prosperar y fracasa rotundamente. Se le muere el esposo, se le muere su hijo,
y se le muere su otro hijo también. Y ahí vuelve al pueblo otra vez, hermanos, y la gente la mira y dice, oh my gosh, no puede ser. Ya viste, mira quién viene entrando por la puerta de la ciudad. Es Noemí. Mira cómo viene. No pueden creer porque imagínense, ella salió con esperanza del pueblo y volvió destrozada, con el corazón roto, viuda, sin hijos, totalmente sola, y la gente se admira ante ella. En Ruth capítulo 1, versículo 20 y 21 encontramos las palabras de esta mujer cuando viene entrando al pueblo y lo que le dice a los que hablan de ella. Le dice Ruth capítulo 1 en el versículo 20 y 21, escucha las palabras. Y ella, o sea, Noemí les respondía, no me llaméis Noemí, porque Noemí significaba placentera, ¿sí? Dice, no me llaméis Noemí, dice, sino llamadme Mara. Mara significa amargura. Dice, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, dice ella. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así se sentía la viuda de Naín. Estaba en la misma condición que Noemí. Lo había perdido todo, hasta la esperanza y, déjenme arriesgo a decir, hasta las ganas de vivir. Entiérrenme con él también. Ahora yo no sé dónde estás en tu vida tú. Yo no sé si tal vez esa sea tu condición ahorita mismo. Imagínate cómo se sentía ella, sola, aislada, sin nada que ofrecer, preguntándose ¿qué voy a hacer? Lo entierro ahora, ¿verdad? En el panteón, pero ¿y mañana qué hago? ¿Cómo le voy a hacer? ¿A quién le puedo interesar así como estoy? No sé dónde estás tú en tu vida, pero déjame decirte, si estás ahí y si se te olvida todo lo que digo hoy, no se te olvide esto. A Cristo le importas. Le importa todo por lo que estás pasando. Le importa también cómo te sientes. Ve cómo dice Lucas capítulo 7 en el versículo 13 y 14. Vuelve a nuestro pasaje bíblico y fíjate cómo dice. Este es Jesús, desenfócate por un momento en la viuda y enfócate en Jesús. Dice, y cuando el Señor la vio, dice, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, dice la Biblia. Cuando el Señor la vio, dice, Dios te ve. Yo no sé por lo que estás pasando, yo lo que estás viviendo, pero yo quiero decirte, Dios lo ve. Tal vez tú sola lloras en tu cama. Tal vez tú solo lloras y sufres para no preocupar a los hijos, para no preocupar a la esposa. Dicen, nadie sabe cuánto pesa el bulto más que el que lo carga. Solamente tú sabes por lo que estás pasando, pero yo quiero decirte, no estás solo. Si viniste para hoy es para decirte que Dios te ve. Y dice que Jesús la miró y dice que se compadeció de ella. Eso nos dice que nosotros le interesamos a Dios. Le interesamos a Jesús. Tú le interesas a Jesús. Le importa por lo que estás pasando. Y ¿sabes qué? No quiere que llores. No quiere que sigas sufriendo. Y lo más bonito tal vez es esto. Él se quiere acercar a ti. Él quiere estar cerca de ti si tú le permites. Dice, acercándose, tocó el féretro. Qué problemática tan grande tenía esta viuda. La comunidad en la que vivía y la condición en la que estaba. Pero esto me hace recordar la compasión de Cristo. Piénsalo por un instante. ¿Por qué querría Jesucristo ir a un lugar tan insignificante, aislado, inaccesible, pobre y desdichado como Naín? ¿Por qué querría Jesús ir ahí? ¿Qué necesidad de incomodarse tanto con el sufrimiento ajeno? ¿Por qué querría ir? ¿Sabes por qué? Es bien sencillo.
Porque una familia le necesitaba. Una familia le necesitaba, una familia le movió desde el valle, desde el nivel de mar hasta las montañas lo movió. Eso nos dice cuánto a Cristo le importan las familias. Fíjate todo lo que tuvo que hacer el Señor para poder llegar. Jesucristo no contaba con medio de transporte, eso de Uber y esas cosas, pues ni nosotros contábamos con eso antes, ¿verdad? No había esas cosas en aquel entonces, hermanos. Ustedes saben que la única vez que Jesús anduvo en burro, lo pidió prestado. Él no tenía medio de transporte. La comunidad le quedaba cuesta arriba, como a 10 horas de distancia. Es como, fíjese, es como estar en la playa de Coronado e irte caminando hasta Julian, a las montañas. Cristo, fíjese, literalmente escaló para poder llegar a esta familia en necesidad. Eso nos habla de la compasión de Cristo. Y a mí simplemente me deja sin palabras lo que Jesucristo está dispuesto a hacer para acercarse a nosotros y a nuestra familia. Si algo podemos aprender de la historia de la viuda de Naín es lo siguiente: no importa dónde estés, mi Cristo te hallará. No importa dónde estés, Jesús te hallará. Me hace recordar ese canto que entonamos. A veces perdemos el sentido de lo que cantamos porque pues, a veces los cantamos muy seguido, los cantos se convierten familiares y le perdemos el sentido. No hay oscuridad que no alumbres, montaña que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. El incomparable, inagotable amor que Dios me da, dejaría las 99 por irme a buscar. No puedo ganarlo ni merecerlo, pero no me negará el incomparable, imparable amor que Dios me da. Así es Cristo. Cristo va a todas por ti. Nada lo detiene. Él va a donde lo necesiten. Y como te decía, Él quiere estar cerca de ti, si tú se lo permites. Porque Jesucristo estaba dispuesto a ir a un lugar tan insignificante e inaccesible como Naín. Déjame decirte por qué. Porque Cristo es para todos, no importa dónde estén. ¿Qué nos dijo en Marcos 16:15? Y les dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Qué está diciendo Jesús? Hijos, cristianos, creyentes, llévenme a toda persona, sin hacer acepción de ninguna. A Cristo, hermanos, les interesan todas las personas. No importa tu color, no importa tu estatus social, no importa tu nivel de educación, no importa tu pasado, no importa tu presente, no importa tu religión, no importa tu pecado. Cristo te ama. ¿Qué nos dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso incluye a todos, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, eso significa todos, cualquiera, no importa quién seas, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la Biblia. Yo quiero decir una cosa, como iglesia, como cristianos, si tú ya conoces la compasión y el amor de Cristo, déjame decirte, a nosotros nos debería de interesar todas las personas, porque a Cristo le interesan todas las familias. Cristo intervino en favor de una familia en una comunidad muy difícil, con una familia en una condición muy complicada. Pero Cristo vino, y fíjate, ya hablamos de
la condición de la viuda, ya hablamos de la comunidad de la viuda, ya hablamos de la compasión de Cristo, pero déjame decirte, si me regalas unos minutos más, hablemos del cambio que la presencia de Cristo trae. El cambio que la presencia de Cristo trae. Dice Lucas 7, 14 al 16, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios. Dice, ¿qué pasó? Una familia que estaba a punto que estaba en peligro de extinción, Jesús la rescató. Dice que aquellos que estaban separados, la mamá y el hijo, Él los volvió a reunir. Era una familia muy pequeña, pero una familia después de todo. Él ama a las familias grandes y a las familias pequeñas, a las ricas y a las pobres. Él ama a las Kardashians en Calabazas y a los Ruiz de San Isidro. Ama a las que compran en el Gucci Store y ama a los que compran en la Ross. El que estaba abajo, el que había caído muerto, el que estaba abajo se vino para arriba cuando Cristo vino. Se incorporó, dice nuestra lección de hoy, nuestra escritura. Donde había muerte, Cristo trajo vida. El que había estado callado, ahora estaba hablando. Dice, el muerto se incorporó y comenzó a hablar. ¿Qué decía? ¿Quién sabe qué decía? Me empezó a hablar. Los que estaban separados, el hijo y la mamá, ahora estaban reunidas la familia otra vez, se volvieron a reencontrar. Imagínense cómo va a haber sido eso. La que estaba sola ahora tenía compañía. La que estaba desprotegida ahora tenía una vez más quien estuviese con ella. Los que estaban de luto se pusieron de fiesta. Dice, glorificaban a Dios. Tenían miedo, pero glorificaban a Dios. El funeral se convirtió en fiesta. Déjame decirte, eso hace Cristo. Solo Cristo cambia las cosas difíciles. El Salmo 30:11 dice el salmista: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Dice Isaías 60 del 1 al 3, Isaías 60 es un capítulo mesiánico, habla de Jesús. Y dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a Jesús a predicar buenas nuevas a los abatidos, buenas noticias, a vendar a los quebrantados de corazón. Se fija, Él cambia las cosas. Los que están quebrados, Cristo los restaura. Dice, a publicar libertad a los cautivos, los que están presos, Cristo los liberta. Y a los presos apertura de la cárcel. Dice, me ha enviado, dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de cenizas. ¿Qué son las cenizas? Nada. Que se les dé óleo de gozo en lugar de luto, dice así. Manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado. Ese es Cristo, hermanos. Por eso lo seguimos, por eso le amamos, por eso le cantamos, por eso le adoramos, por eso debemos de publicarlo y compartirlo con otros, porque Él cambia el lamento en baile. Él cambia las cenizas por óleo de gozo. Las lágrimas de tristeza en esa mujer ahora eran carcajadas de alegría y de emoción. Lo que era de siempre, ver gente morir en ese pueblo, se vio interrumpido por lo sobrenatural cuando Cristo entró allí. Cristo cambia las cosas. ¿Estás cansado de lo mismo? ¿Quieres tener un verdadero cambio en tu vida? ¿Te tiene la vida de bajada? ¿Estás cansado de llorar? ¿Estás cansado de la vida? Buscas y no hallas. Invita a Cristo a tu vida. Invita a Cristo a tu familia. Porque sabes que lo mejor que puedes hacer por tu familia es hacer lo que hizo la viuda de Naín. Detener nuestro camino. Yo no sé a dónde vas, pero detén tu camino y encuéntrate con Cristo. Permítele acercarse a ti. Permítele acercarse a tu familia. Esta mujer iba con un destino fijo, de bajada y opuesto al de Cristo. Se detuvo y permitió que Cristo se acercara a su situación. Déjame decir una cosa, Cristo sigue cambiando vidas. Cristo sigue salvando familias. Cristo sigue salvando gente. Cristo me salvó a mí. Cristo salvó a ella, a ella, a él.
y quiere salvarte a ti también.